¿sí? Entonces vamos a leer este pasaje en el nombre del Señor. Si tienes una Reina Valera del 60, probablemente encuentres como subtítulo El niño Jesús en el templo. Amén. Recordemos que Lucas es el único que hace relatos en torno al nacimiento de Jesús más expresamente, más extenso, ¿sí? Recordemos que esto que vamos a leer solo aparece en el Evangelio de Lucas, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que a Lucas le debíamos la Navidad, ¿sí? Los villancicos, los pastores en el pesebre, todas esas cosas se las debemos a la narración de Lucas del nacimiento de Jesús. Y hoy día vamos a estar viendo a Jesús en el templo y vamos a dar lectura desde el 41 al 52 en el nombre del Señor. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Jesús, ¿cierto?, en el templo. Este es uno de los relatos que, como les decía, solamente está en el Evangelio de Lucas. Hablamos de la anunciación, hablamos del nacimiento de Jesús de manera milagrosa, hablamos de todas esas cosas. Y vimos una María que recibía esta anunciación y también la responsabilidad de cuidar a este niño que nació de una manera milagrosa. Tanto lo cuidó que se le perdió como 4 días. Hoy día vamos a hablar de las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Esta es la primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Lucas. Y sus primeras palabras son las de un niño de 12 años. ¿Sí? Y no son, al parecer, las palabras de un niño de 12 años cualquiera. Pero este Jesús responde de una manera distinta, ¿sí? Y va a través de sus palabras revelarnos algunas cosas, como primero su identidad, su relación con el Padre, y segundo también su propósito. Dicen algunos autores que en el mundo helénico, en el mundo griego, se acostumbraba a escribir la biografía o las narraciones de los grandes personajes, comenzando con algunas historias de su niñez, ¿sí? Entonces las biografías tenían relatos sobre cómo estas personas mostraban su carácter ya cuando eran niños, porque los griegos pensaban que tal era la persona de niño, luego seguía siendo en la adultez, ¿sí? Entonces cuando lees eso, en la biografía de alguien dicen: oye, este de chico que era así, de chico muestra unos rasgos que van a encaminarlo a ser un grande. No sé, hace poco leía la biografía de Claudio Errau, decían que Claudio Errau a los 5 años ya tocaba el piano, y ya había dado su primer concierto, ¿sí? Por nombrar una figura, una celebridad local, y que como a los 8 años ya se había ganado una beca para ir a estudiar a Alemania. Y en este relato de Lucas también vemos parte de eso, ¿sí? Vemos al autor tratando de decirnos: mira Jesús cómo lo tenía claro desde que era pequeño, y cómo esto se va a reflejar luego también en la vida de Jesús cuando es grande. Amén. Pero vamos a detenernos en los versículos que acabamos de leer y vamos a ir por grupos. Vamos a leer el versículo 41 y 42. Y vamos desde ahí a tomar algunas ideas en las que vamos a reflexionar. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Fiestas de Pascua. ¿Se acuerdan que habían 7 fiestas? ¿Sí? 7 fiestas que el Señor le había dado a su pueblo que tenía que celebrar. En la ley el Señor le había dado 7 fiestas a su pueblo. Estas 7 fiestas recordaban cosas que el Señor había hecho. La Pascua en particular era la fiesta como de independencia, vamos a decir. Recordaban la salida, ¿cierto?, del pueblo de Egipto, la salida de la esclavitud. Y era la primera fiesta del año. Este era el mes 1. Y tenían la costumbre de tener esta fiesta que era primaveral. Y habían 3 fiestas en las que el pueblo tenía que ir a Jerusalén. Una de ellas era esta, otra era Pentecostés,
y la otra era la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y tenían que esas 3 veces los varones judíos ir a Jerusalén y celebrar allí esta fiesta. Ahora entenderán que desde que el Señor dio esto en el Antiguo Testamento hasta que estamos leyendo esto ya ha pasado mucho. El pueblo estuvo en exilio, estuvo viviendo en tierra extranjera, cambiaron la forma en la que hablaban, han pasado muchas cosas. Entonces no todos los hombres y mujeres judíos guardaban la tradición de ir a Jerusalén a celebrar sus fiestas, ¿sí? Entonces habían familias que vamos en tabernáculo mejor, no vayamos a todas las fiestas. ¿Cómo va a ser tanto el fanatismo, cierto? Además que es gasto, además que es tiempo. ¿Cómo vamos a estar siempre ahí en todas las cosas? ¿Cómo vas a estar tú en todos los cultos si también hace frío? ¿Sí? Además hay otras cosas que hacer. ¿Cómo no vas a tener otras cosas que hacer? No tienes familia, tú no tienes hijos, no tienes trabajo. Esas cosas también sucedían en el tiempo del Señor. Pero si nos detenemos a ver esto, vamos a darnos cuenta de que toda la familia está yendo a celebrar la Pascua. ¿Sabes que por la ley, esto vamos a verlo está en Deuteronomio 16, 5 y 6. Ok, habían algunas condiciones. ¿La Pascua la podían celebrar en cualquier parte? No, tenían que celebrarla en el lugar que Dios mostrase, donde habitase su nombre. En este caso es donde esté el templo, ¿no? Esta fue dado en medio de la época del tabernáculo, entonces en el lugar que ellos estuviesen, en ese lugar que Dios dispusiera, ellos tenían que celebrar la Pascua. En esta época tenían que ir hasta Jerusalén para celebrarla. Y sabes que este llamado no era para todos los israelitas, era especialmente a los varones. Los hombres israelitas tenían que ir a Jerusalén y celebrar la Pascua. Esa era la ley, ese era el llamado. Pero vemos que aquí está yendo un hombre, ¿cierto? El hombre de la casa, José, y también está yendo la mamá. Mira, esto nos da a entender otra vez un rasgo de la familia de Jesús. A los padres de Jesús también les importaba la comunión con el Señor. A su madre también le importaba la relación con el Señor. No solamente a su papá, digamos, su núcleo entero, su familia estaba de alguna manera relacionada o buscando agradar al Señor. ¿Amén? ¿Se entiende, cierto, el rasgo? Aquí también vemos el corazón de María, ¿sí? Porque María también fue una mujer que buscaba agradar al Señor, ¿sí? No solamente agradó al Señor en el momento en que fue escogida para esta misión, sino que continuó teniendo una relación especial con Dios, ¿sí? Pero esto también nos habla del contexto en el que Jesús creció y de la familia que tenía Jesús. ¿Sabes que la familia está diseñada por Dios? Amén. ¿Sí? Porque de pronto parece que, como que eso es como medio anacrónico, medio antiguo. Sin embargo, la familia es un diseño de Dios. En la familia, en el núcleo familiar se transmiten la cultura, la enseñanza, y dentro del núcleo familiar el Señor diseñó que fuese el primer intercambio de la ley o la primera enseñanza. ¿Sí? Amén. Vamos a recordar esto con algunos versículos. Deuteronomio 6, el 6 y el 7. El primero que lo tenga con rapidez, amén, y leemos. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está hablando de en la rutina diaria, o sea, el Señor ordenó a su pueblo que tenían que repetir las palabras en lo cotidiano, ¿sí? No solamente en la iglesia, ¿sí? Los que somos papás tenemos el llamado también de parte del Señor de recordar las enseñanzas de Dios a nuestros hijos, no solamente en la iglesia, ¿sí? No solamente quienes somos cristianos y tenemos hijos y estamos criando, tenemos el deber de recordar también las enseñanzas del Señor, no solamente los domingos en el culto, también en la casa. Mira, el Señor le dijo que se las repitiera a sus hijos, que hablara con ellos estando en la casa, que las escribiera, que en el campo, el acostarte, el levantarte. O sea, en lo cotidiano había que enseñar al hijo. El Señor estaba en este contexto. Él fue criado en una familia que buscaba agradar al Señor. Eso es lo que nos habla este relato un poquito, de cómo se crió el Señor Jesús, ¿sí? Y aquí también podemos adjuntar algunos otros relatos. Por ejemplo, nos recordamos Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, ¿sí? ¿Para qué? Amén. Mamá, papá, ¿sí? Papi, mami, niños, es necesario criar al niño, guiarlo en la enseñanza. Y este es un desafío para nosotros los padres, ¿sí? Amados, a veces lamentamos en el tiempo las cosas que no se dan porque abandonamos prácticas como esta a muy temprana edad, ¿sí? Dejamos de transmitirle a nuestros hijos la valórica cristiana, las enseñanzas del Señor, ¿sí? No nos interesa que tenga una vinculación con su fe. Y luego es tarde y nos lamentamos nada más. Pero es necesario mantener
a los niños enfocados también y enseñarlos y darles desde temprano una formación cristiana. Amén. Sí, así que ahí yo felicito a los papás que tienen a su hijo en la iglesia, que los traen, a veces de las orejas, pero los traen. ¿Para qué nos vamos a negar? De repente llegan unos aquí con los ojitos brillantes, medio llorosos, la nariz roja. Sabemos qué pasó, justamente. Pero bien, papá, mamá. Y esto también nos habla de nuestro deber de enseñar a los chicos, ¿sí? Y que ellos también se acostumbren a las dinámicas propias de nuestra fe. Hoy día no hay muchos padres, me parece, de los que tenemos pequeñitos, pero nosotros tenemos el deber también de enseñarle a los niños las dinámicas de culto. ¿Sí? A mis hijas se han criado aquí delante de todos ustedes. Y como niños interrumpen, y como niños hacen desorden, y como niños hacen cosas de niños. Pero tu deber como papá, mi deber como papá es enseñar. ¿Sí? Si no hacemos eso, estamos faltando en esto. La familia del Señor tenía el interés de criarlo, ¿sí? Apegado a las escrituras, a la formación. Amén. Y mira, hay un antecedente aquí y es que dice que Jesús tenía 12 años. La edad para que los niños israelitas fueran responsables, vamos a decir, en los 13 años. Entonces, yo podría decir, pero ¿para qué vas a llevar al niño si todavía no está en edad de aprender? Cuando tenga 13, llevémoslo porque ahí ya va a ser una persona responsable que entiende. ¿Sí? ¿Has escuchado alguna vez eso, no? No, si los niños ahora no entienden, pásenle el teléfono, que hagan lo que quieran. ¿Sí? Quizás todos a veces caemos un poquito en esa dinámica. No, si no entiende, mejor que no vaya al culto, que quede jugando si todavía no entiende. Bueno, aquí vemos que los papás de Jesús lo llevaban al templo a la Pascua a celebrar esto antes de que cumpliese esa edad. ¿Sí? Intencionalidad. Amén. Quienes somos papás, tenemos que hacer conscientes a nuestros hijos que hay un Dios, que existe el pecado, que necesitamos buscar al Señor. Amados papás, mamás, nuestros hijos no siempre son buenos. Nos cuesta entender esa realidad. ¿Sí? Nuestros hijos son malos, la verdad. Necesitan a Cristo. ¿Sí? Necesitan ser salvos. Yo amo a mis hijas, pero ellas necesitan del Señor. Ellas necesitan recibirle como Salvador. Entonces hay una labor que nosotros como papás tenemos que cumplir, tenemos que suscribir. Amén. Amén. Continuamos. 43 al 45 de Lucas 2. Dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿se quedó el niño dónde? En Jerusalén. ¿Se les olvidó el niño? ¿Se les olvidó el niño? Dice, ¿se les olvidó el niño en Jerusalén? El niño se quedó. Había una actitud en Jesús. Había una decisión. Este niño de 12 años está mostrando lo que quiere, está mostrando quién es, está dando un rasgo de su carácter. Y es algo que sucede con los niños a esa edad. Me parece que hoy día voy a ocupar el Mati de ejemplo, ¿no? El único que está en edad, no, Mati, tranquilo. Pero a los 12 años un niño ya está más definido, ¿cierto? Es más difícil llevarlo a hacer algo porque tiene un carácter, esas cosas ya se empiezan a mostrar. Y Jesús en este momento no es distinto a cualquier preadolescente de 12 años. Él está mostrando una intención. Jesús no se les quedó a los papás. Este niño decidió quedarse allí, ¿sí? Y mira, dice, al regresar ellos de la fiesta, el niño se quedó. Este chico tenía una voluntad. Hace algunas semanas estuvimos hablando de otro niño que se quedó en el templo. Sus papás lo dejaron ahí, pero también servía en el templo, ¿se acuerdan? Samuel. Y si tú te pones a comparar entre Jesús y Samuel, vas a ver un diálogo aquí. Vimos que había un diálogo entre Ana y María hace unas semanas atrás. Y ahora vemos también que Jesús también se queda en el templo. También tiene una actitud sorprendente, ¿sí? Que genera admiración en los demás. Y dice el versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Desde Nazaret, ¿cierto?, hasta Jerusalén hay como 3 días de camino. Entonces, probablemente viajaban en comitivas, en grupos, para ir a celebrar la Pascua a la capital, ¿sí? No sabemos bien, pero se presume que es probable que viajaran por una parte los hombres y aparte las mujeres. Entonces los papitos por ahí de seguro lo tiene la mamá, tiene que haber pensado el papá. Y la mamá tiene que haber pensado, de seguro va con el papá. Esas cosas no pasan, ¿cierto, papitos? No, gracias a Dios que no pasan. Y esto es una suposición, ¿cierto?, que ocurre dentro de las dinámicas familiares, ¿sí? Sí, a veces nos pasa en la casa. ¿Fuiste a ver a las niñas? ¿Están tapadas durmiendo? No, pensé que habías ido tú. Ah, ya, cachipún, ¿quién va? ¿Sí? Y vamos a ver, a las dinámicas de la casa son así, ¿sí? En el matrimonio y en la crianza son de esa manera. Sin embargo, aquí hay una enseñanza para nosotros, y es presumir que sabemos dónde está Jesús, o presumir que Jesús va con nosotros cuando Jesús no está con nosotros. Si bien el pasaje no es de lo que está hablando, pero es bueno que reflexionemos en estas cosas porque también son cosas que nos ayudan o nos llevan a
a analizar nuestro andar. Los papás pensaban que Jesús estaba con ellos y de seguro ahí se generó una tensión. Recordemos también que hay otros relatos en la Biblia que nos muestran de algunos hombres que también pensaron que Dios estaba con ellos cuando Dios ya no estaba con ellos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sansón en el libro de Jueces? Sí, a Sansón le cortan el pelo, Dalila, ¿cierto? Y él pierde su fuerza, pero no sabe que perdió la fuerza. Él no sabe que Dios no está con él. Y se levanta y dice, voy a enfrentar a los filisteos. Y lo toman prisionero, y lo hacen un esclavo, lo dejan ciego, etc. Amados, a veces tomamos decisiones pensando que el Señor está con nosotros, ¿sí? Pensando que Dios está cerca, pero a veces no está tan cerca, o nosotros, mejor dicho, no estamos tan cerca. Entonces, es bueno que analicemos nuestro andar. Podemos decir, yo estoy bien con el Señor porque yo estoy todos los domingos y los miércoles en el culto. Y se puede formar en ti una sensación de familiaridad con la iglesia, ¿sí? Y sabes que tener buena relación con tus hermanos, tener una buena relación con tus pastores, tener una buena asistencia en los cultos, saberse las canciones, no garantiza que tú estés andando con el Señor. ¿Sí? Mira, esto es muy, muy delicado y muy fino, pero hoy día tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable en esto, que el Señor nos hable en esto. Porque tal vez hay decisiones en nuestra vida que hemos estado tomando y hemos ido avanzando, pensando que el Señor está en nuestros planes, que está en nuestras decisiones, está en lo que estamos haciendo. Pero la verdad es que sinceramente no le hemos preguntado al Señor, ¿estará el Señor? ¿Sí? Me llama mucho la atención una oración que siempre hace la hermana Mariana, o un comentario que hace la hermana Mariana. Dice, que el Señor nos detenga si vamos en mala dirección. Amados, de verdad, Señor, deténnos si vamos avanzando sin ti. Deténnos si vamos caminando hacia un plan, hacia algo que queremos hacer y tú no vas, y creemos que vas con nosotros y tú no estás en este plan. Te quiero invitar a que vayamos al Salmo 139, versículos 23 y 24, que esto se haga nuestra oración también. Es David diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sabes que también le podemos pedir eso al Señor? Señor, mírame, examíname, no solamente pon tus ojos en mí, sino, Señor, hazme un escáner, examíname, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, ve si en mí hay algo malo. Señor, estoy dispuesto para que si hay algo en mí, tú lo encuentres. ¿Sí? Hablamos hace unos domingos de la actitud de Adán y Eva en el jardín, que cuando fallaron, ¿cierto? Cuando desobedecieron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Amados, que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, estoy aquí. No tengo nada que esconderte, usted lo sabe todo. Y si hay algo malo, Señor, encuéntrelo. Corríjame, transfórmeme, Señor. Cosa que nosotros no avancemos, iglesia, creyendo que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad estamos haciéndolas mal. Amén. El Señor nos dé esa sabiduría y el Espíritu Santo nos hable en esta tarde. Mira, y aquí también hay otra reflexión, que si bien el texto no habla directamente de esto, pero es bueno que las tengamos, amén. ¿Te hacen sentido estas cosas? Amén. Te bendicen, amén, gloria a Dios. Y dice que anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué hicieron ellos? Cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba, lo buscaron. Lo buscaron, hasta que fueron al lugar donde lo perdieron. ¿Se acuerdan que hay un mensaje parecido en Apocalipsis 2? Cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que tiene que volver ¿a dónde? Sí, a las primeras obras. Mira, hay un llamado, ¿cierto? A arrepentirse igual. Arrepentirse, cambiar de dirección. Ellos iban camino a su casa, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Entonces cambiaron de dirección y volvieron a donde lo habían perdido. Volvieron atrás, no para equivocarse, ¿cierto? No siempre es volver atrás, es volver a lo malo. A veces tienes que parar porque de lo bueno estamos pasando a lo malo. Y tenemos que caminar hacia atrás y volver a las obras de antes, ¿sí? Volver otra vez al primer amor. ¿Sí? Este llamado del Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis también es para nosotros. Amados, si vamos avanzando sin el Señor, que podamos arrepentirnos. O sea, cosa que nos acerquemos al borde, ¿sí? Que el Señor nos ayude hoy día para que si vamos pensando que el Señor está en nuestros planes, en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria, y no es así, tengamos la posibilidad de arrepentirnos y cambiar de dirección. Amén. Amén. Te invito a hacer una oración. Cierra tus ojos. Amén. Mira, si el Espíritu Santo te habla, si has descubierto que quizás en medio de esta enseñanza que es sencilla, hay algo que el Señor te está hablando, yo te quiero invitar a decirle al Señor, Señor, quiero volver.
Señor, quiero volver. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos a tu presencia, Dios, y queremos ser sinceros contigo, Señor, no escondernos, Señor, tú todo lo sabes, y si has encontrado en nosotros algo que está mal, Señor, o si vamos avanzando sin ti, te rogamos, Dios, que tengas misericordia de nosotros y podamos volvernos, Señor. Padre, nos arrepentimos delante de ti, Señor, si hemos tomado malas decisiones o si a sabiendas, Señor, hemos tomado el camino equivocado. Permítenos volver, Señor. Permítenos volver a ti y estar seguro que nos acompañas en lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Avancemos al versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lo que pasa con Jesús es especial, ¿sí? Y este niño está allí, mira, y está en una situación atípica para un niño. Porque recuerda que tiene 12 años, todavía no está en edad de recibir instrucción, ¿sí? Los niños a los 13 eran apartados para comenzar la instrucción, vamos a decir, en la ley, ¿sí? Entonces eran niños como responsables. Todavía los judíos tienen esa celebración, como igual 13 o 15 años ahora, no sé, ¿cómo se llama? Gracias, pastora. Bar Mitzvah, gracias. Y hasta ahora es una fiesta que, si bien no es bíblica, está anclada en la tradición judía y todavía la celebran. Cuando un niño pasa a ser responsable, vamos a decir, y recibe la instrucción. Jesús todavía no estaba en edad de esto, le faltaba un año, pero estaba ya sentado entre los doctores, va a decir, de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mira qué increíble esto. Es Dios encarnado. Es el verbo que está desde el principio, ¿sí? Encarnado. Y está sentado, ¿qué cosa? Primero, está oyendo. Amén. Qué increíble la humildad del Señor. Cuando sabemos así un poquito, queremos decirle a todos lo que sabemos. ¿Sí? Y ojalá alguien nos lleve la contra para discutir. ¿Sí? No, si no pensamos lo mismo, yo tengo otro argumento. ¿Sí? Amados, vivimos en ese tiempo, jóvenes. Amados, guarda con eso, el Evangelio no es una discusión sobre argumentos. No se trata de eso. A veces tenemos que tener humildad para escuchar y luego preguntar y desarrollar conversaciones que nos alimenten, ¿sí? Este Jesús que está sentado en medio de los doctores también nos va a hablar de un Jesús que es humilde, de un Jesús que es capaz de escuchar los argumentos de otros, ¿sí? De un Jesús que es manso y humilde, ¿sí? Recordemos que esto está en Mateo 11, 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Me gusta cuando hablamos de mansedumbre el ejemplo del caballo, ¿cierto? Que lo hemos escuchado muchas veces, pero es tan útil. El caballo es un animal fuerte, tiene mucha fuerza. Si el caballo quisiera, bota al jinete, o podría arremeter contra él y matarlo, porque es un animal que tiene toda esa fuerza. Sin embargo, es manso, puede ser guiado, puede ser llevado para allá, para acá. La mansedumbre tiene que ver con eso. Recuerda que una de las bienaventuranzas también, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, es que son bienaventurados también los mansos. Amados, tú y yo tenemos que aprender a ser mansos. Y aquí está Cristo, Dios encarnado, sentado, escuchando a otros. ¿Qué mayor muestra de humildad y de mansedumbre que esa? Dios nos ayuda a desarrollar un corazón manso, a desarrollar un corazón humilde, porque no hay otra manera de aprender tampoco. A veces queremos, como te decía, tener discusiones, tener conversaciones, tener intercambio de perspectivas, cosas que alimenten nuestro ego y nos ayuden a saber quién tiene la razón, pero poco nos ayudan a crecer en el Señor. Este Jesús nos enseña a ser así, humildes. ¿Sabes qué otra cosa? Es que Jesucristo podría ahí haber hecho más, haberse expuesto más, haber mostrado más que Él era Dios encarnado. Haber dicho, yo soy el Mesías aquí, y voy a enseñarles a todos. Y podrían haber encontrado a este niño enseñándoles a todos y todo el pueblo, este niño tiene que ser el Mesías. Pero Jesús está ahí escuchando y conversando y esperando su tiempo. Porque hay un tiempo para que Jesús se manifieste como lo que Él realmente es, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Tiempo. La humildad, el estar sujeto, el entender su tiempo, también es algo que nosotros debemos aprender de este Jesús. Hay un momento para lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Hay un momento para lo que Dios tiene contigo. Hay un momento para que Dios te levante. ¿Sí? Tienes promesas de que Dios te va a usar, tienes promesas de Dios. ¿Sí? O sientes dentro de ti
que Dios te llama, que hay una vocación, un llamado de Dios hacia el servicio. Dios tiene un tiempo. ¿Sí? Hay historias lamentables de buenos cristianos que no esperan el tiempo. Tengo un buen amigo, teníamos 19 años, fuimos a un evento, ¿sí? Que se usaban en ese entonces vigilias, íbamos los sábados a vigilias de jóvenes, y un día hubo alguien, oraron por Gustavo y alguien le dijo, Gustavo, Dios te llama al servicio y tal. Gustavo llevaba 2 meses en la iglesia, 2 meses en la iglesia. Esto fue como en diciembre, en febrero fue a otra ciudad, nosotros vivíamos en Lota, se fue a Arauco, y en Arauco fue a fundar una radio cristiana y un ministerio cristiano. Peleó con el pastor de la iglesia, que era mi pastor, con el líder de jóvenes, peleó con todos. Estuvo allá 1 mes y medio hasta que terminó el verano y volvió. Amados, hay un tiempo. ¿Sí? El propio Cristo nos muestra aquí que hay un tiempo. A veces es difícil de esperar, a veces es complejo, pero hay un tiempo. Esperar en el Señor nos hace bien, nos ayuda a desarrollar paciencia. Y saber esperar también demuestra nuestra confianza en Él. ¿Sí? Hay un Dios que... Vamos a Eclesiastés 3:1. Y quiero compartir este versículo también. Un versículo de cabecera. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Un tiempo. Y aquí estoy hablando solamente del tema ministerial, pero se aplica a toda la vida nuestra. Las cosas tienen un tiempo. ¿Sí? Y aquí es importante esperarlo. Pero también es importante que cuando ese tiempo llegue usted actúe. Porque a veces el tiempo es, ¿sí? Podemos quedarnos, no, un ratito más. No, el tiempo es ahora también para algunas cosas. Otro versículo de tiempo que quiero compartir del Salmo 37, versículo 7, ¿sí? Puedes marcarlo también. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Amén. Jesús estaba esperando su tiempo. Él, vemos que ya sabía las cosas, ¿sí? Ya se estaba perfilando, ya iba encaminado hacia el que iba a ser más adelante, ¿sí? Lo que se iba a manifestar, pero él estaba esperando su tiempo. Hay un tiempo para la manifestación de lo que Dios va a hacer. ¿Amén? Y finalmente el 48, iglesia, en adelante el 48 y el 49, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 4 días en el templo probablemente, allí, sí, en los negocios del padre. Y me gusta la voz de María. Y mira, yo sé que en esta pasada y en estos versículos hemos hablado harto de María. Pero que entienda que no hay una teología mariana que nosotros queramos empujar, ¿no? Pero sí hay que mirar con sanidad a esta mujer que Dios escogió para este propósito grande. Y mira, este relato, ¿cómo lo sabe Lucas? ¿A quién le preguntó esto? A las fuentes, dijo así. ¿Y quién está ahí? Si aquí nos dice que está el papá, la mamá, ¿quién sabía esto? La mamá. La mamá. Esto es algo que María vivió, ¿sí? Con su hijo. Y esto es bonito, ¿sí? La mamá de seguro le contó esta historia a Lucas y no le contó de la desesperación y de cómo encontraron a este niño. Y Lucas rescata esta historia para mostrarnos las primeras palabras de Jesús, ¿sí? En este evangelio, Jesús habla teniendo 12 años, sin todavía tener edad para recibir la ley, sin ser un adulto, todavía formándose, mostrando atisbos de su carácter. Y él dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mira, las palabras de Jesús nos van a revelar su identidad. Versículo 49. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él nos dice en los negocios del Padre. No está diciendo en los negocios de nuestro Padre. Está diciendo en los negocios de mi Padre. ¿Sí? Hasta aquí el Señor había sido padre de su nación, padre del pueblo, pero aquí Jesús está diciendo de mi Padre. Cuando tú dices que tienes un Padre, estás diciendo también que eres hijo. ¿Sí? Entonces Jesús aquí está revelando su identidad. Está diciendo, yo soy hijo. Él es el hijo. Él es el hijo unigénito. Y es bonito cómo lo expone Lucas, cómo va construyendo esta imagen, ¿sí? Esto va a hablar también de una relación especial, porque
Gracias. No es una relación distante, gracias. Es una relación de familiaridad. Vamos a ver capítulos más adelante, el capítulo 3, en el mismo libro de Lucas, versículo 22, 21 y 22. Esto también está en el Evangelio de Mateo. Recordemos el bautismo de Jesús. El 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, dice esta versión, ¿sí? Como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús es el Hijo de Dios. Este niño responde teniendo claro quién Él es. Luego Dios va a afirmar y va a decir también: este es mi Hijo, ¿sí? Va a ir mostrándose eso. Pero es importante que entendamos que primero Él muestra que tiene una identidad. Es Hijo. Es Hijo y tiene un Padre. ¿Tienes claridad sobre estas cosas tú? Amados, si bien la posición de Cristo es única, Él es el Hijo unigénito, esto significa que es único en su género. No hay otra persona como Jesús. Jesús es único. Él es el Hijo unigénito. Pero tú y yo, mediante la fe en Jesucristo, y lo vimos en Gálatas también, hoy también somos hijos. ¿Sí? Amados, si nosotros entendemos nuestra identidad, esto vamos a permitir que nuestra realidad, nuestros hábitos, nuestras situaciones cambien. ¿Por qué este chico de 12 años se queda en el templo 4 días? ¿Por qué está en el templo? Porque sabe quién es. Porque sabe quién es y sabe la relación que tiene con Dios. Él es Padre. ¿Entendemos nosotros nuestra relación con Dios? ¿Entendemos que también somos hijos? Vamos a Gálatas 3:26. Acuérdense que estuvimos viendo Gálatas aquí hasta el cansancio. Gálatas 3:26. Ariel, léalo con voz fuerte. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Tú y yo, entonces, somos hijos. Usted no es huérfano, ¿sí? No es guachito, como dicen en Chile, ¿no? Como se dice aquí. Somos hijos. Amén. Y mira, Jesús va a entender que por esta posición, por esta relación, esto va a afectar la forma en que Él vive. Porque Él entiende que es hijo, es que está buscando más del Señor. Amén. Es que está en el templo, está involucrado en los negocios del Padre. Esto transforma lo que un niño habitual de 12 años hace. Amados, entender que tú eres hijo o hija de Dios tiene que afectar la forma en que vives. Amén. Tiene que afectar tus hábitos. ¿Sí? Entender tu identidad tiene que afectar tus hábitos. ¿Sí? Nosotros no podemos vivir como si no tuviéramos papá o como si no conociéramos a Dios. Tenemos una relación con Él. Somos hijos, somos hijas. ¿Sí? Amén. Y eso tiene que transformar nuestra identidad. No buscamos al Señor, ni nos congregamos, ni estudiamos la Biblia porque Dios nos obligue a hacerlo. Es tu decisión. ¿Sí? En eso también está involucrado tu deseo de conocer más al Señor. ¿Sí? Y también tiene que estar el deseo de obedecerle. Amén. Que Jesús quiera estar en los negocios del Padre y que entienda que le es necesario estar allí, también habla del propósito de Jesús. Él entiende que tiene un propósito. ¿Sí? Y para que ese propósito se cumpla, tiene que participar de ciertas cosas, tiene que hacer ciertas cosas, ¿cierto? Nosotros también, amados. Amén. Estamos llamados a cumplir la voluntad del Padre. Amén. El libro de Hebreos nos va a decir que Jesús aprendió obediencia. Estando en la condición de hombre, aprendió obediencia. Y nosotros también tenemos que aprender a obedecer al Padre. Te quiero invitar a ver algunos versículos. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La encarnación de Cristo tenía un propósito y era cumplir la voluntad del Padre. Recordemos a Jesús orando en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que se haga, ¿qué cosa? Tu voluntad. ¿Hay disposición para que se haga la voluntad del Señor en tu vida? ¿Hay disposición para que el Señor haga su voluntad en ti? Mira, no quiero ejercer alguna fuerza sobre ti para que digas amén, sino te invito a que tú analices cómo estás llevando tus cosas. Porque si entiendes que eres hijo, entiendes también de que tienes que participar de lo del Padre y anhelar de que la voluntad del Padre, que es buena, que es agradable y perfecta, también se ejecute en tu vida. Pero entendemos que antes de cualquier cosa que tú te imagines en torno a la voluntad de Dios o a su propósito, tenemos que recordar que la voluntad de Dios, como va a decir Tesalonicenses, es
vuestra santificación. Amén. Tenemos que parecernos más a Jesús. Sí, amén. Si hay una voluntad en la que nosotros debemos participar, es en la de parecernos más a Jesús. Es santificarnos. Es decir, abandonando nuestras antiguas costumbres, dejar de estar vestidos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer, habitar nuestra identidad nueva. Amén. Amén. Jesús en Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús actúa en total dependencia y obediencia al Padre. Este Jesús de 12 años ya nos muestra muchísimas cosas. Nos muestra muchísimas cosas. Identidad, relación con el Padre, propósito, Él lo tiene claro. Y ya nos permite ver hacia dónde Lucas va a llevar el relato más adelante. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Te quiero invitar a reflexionar sobre esto. Versículo 51. Dice que Jesús volvió a su casa y estaba sujeto a ellos. ¿Otra vez qué es eso? Someterse. Obedecer a los papás. Y aquí no es solamente un hijo obedeciendo a los papás, es Dios encarnado en este momento particular, obedeciendo a su madre, obedeciendo a sus padres. Amados, Jesús a esta edad nos da muchas lecciones sobre la obediencia. Y nosotros tenemos que crecer en obediencia, iglesia. Amén. No basta con que nosotros escuchemos el sermón. Digo, con que nosotros no sepamos versículos bíblicos. Amados, si usted llenó su libreta de apuntes hoy día, ¿sí? Y se aprende los versículos, pero no vive esto que estamos tratando de compartir. No vivimos en obediencia a lo que el Señor nos comunica, nos habla a través de su palabra, no tiene ningún sentido. Estamos viviendo una actividad vacía. La iglesia se vuelve una actividad, algo que ocupa tiempo en tu agenda, pero la verdad es que el Señor quiere mucho más. El Señor quiere una relación contigo. El Señor quiere construir, quiere afectar también tus hábitos, ¿sí? Quiere transformar tu vida entera. Amén. Saber que Él es tu Padre, saber que tenemos esta relación con Él, tiene que transformar lo que hacemos. Amén. ¿Sí? Y este Jesús en el templo, este Jesús que se queda allí, no que se perdió, sino que decidió estar ahí, que muestra una voluntad, para nosotros también debería ser un camino a seguir. Hay disposición a buscar más al Señor. Hay disposición a tener una relación con Dios más estrecha. Una relación de obediencia con Dios, iglesia. Amados, es necesario. Las primeras palabras de Jesús, de acuerdo al Evangelio de Lucas, nos van a mostrar estas tres cosas. Y te invito a que te vayas con ellas hoy día para la casa. Identidad, ¿cierto? Relación y propósito. Amén. Te invito a ponerte de pie. Vamos a dar gracias al Señor.